Pacificadores ha sido una serie a través de la cual hemos aprendido muchísimo, y sobre todo en el tema de hoy yo he aprendido muchísimo. Hoy vamos a estar aprendiendo de nuestro Maestro Jesús cómo ser pacificadores entre gente manipuladora. Y yo quiero contarles que he aprendido muchísimo preparando este tema y me he dado cuenta cómo Jesús logró interactuar correctamente con los manipuladores. Pero antes, y para saborizar el tema y para entrar en calor de tocar este tema de la manipulación, queremos contarles que tenemos un ejercicio. Quiero invitarlos a todos a que saquen su teléfono inteligente y abran la aplicación de Vida Real. Si no tiene usted la aplicación de Vida Real, no le va a dar tiempo abrirla, pero queremos hacer este ejercicio, o sea, descargarla. Abrirla sí, pero descargarla no. Al abrir la aplicación va a encontrar usted un link que dice Kahoot con doble O, y queremos invitarlo a que usted lo abra porque vamos a hacer un ejercicio todos. Hay 10 frases que yo quiero que usted me ayude a determinar si son frases manipuladoras o no son frases manipuladoras. Y lo que quiero es que usted se entrene a reconocer estas frases manipuladoras. Así que todos abramos ahí. Creo que vamos a dejar un momentito para que todos abran su teléfono. Creo que todos disciplinadamente lo apagaron antes de entrar a la iglesia. Enciéndalo, luego abra la aplicación vidareal.tv y después de esto lo va a guardar. Muy bien, entonces tenemos 10 frases y yo quiero que usted me ayude a establecer si son frase manipuladora o no. Quiero contarle que para motivos de ejercicio, ahorita vamos a ver los resultados de este mismo ejercicio que hicimos con los colaboradores que trabajan en la iglesia. Así que, ¿cuál es la primera frase manipuladora? Uno es: si no fuera por mis amigotes, yo no me emborracharía. ¿Qué piensa usted? ¿Es una frase manipuladora? ¿Sí o no? Bien, ahora veamos qué dijeron nuestros colaboradores. 21% dijo no es manipuladora y 80 o 79.1 dijo sí es una frase manipuladora. Número 2, aquí viene la segunda. Las malas compañías corrompen el buen carácter. ¿Es esa una frase manipuladora, sí o no? Y tenemos que un 51.2% dijeron no es manipuladora y un 48.8% dijeron sí es una frase manipuladora. El problema es que ese es un versículo bíblico, así que se equivocaron 48% de las personas. Pero no ustedes, sino los colaboradores. Número 3, si ustedes se portaran bien, yo no explotaría en ira. ¿Qué piensa usted? ¿Huele la manipulación ahí? ¿Sí o no? Responda. ¿Qué dijeron nuestros colaboradores? Un 83.7% dijo sí es manipuladora y un 16.3% dijo no, yo no le miro nada de manipulación. Número 4, dice: si se enojan, no permitan que eso les haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. ¿Qué piensa usted? ¿Es una frase manipuladora? ¿Sí o no? Con nuestros colaboradores, un 69% dijo no es manipuladora y un 30.2% no reconoció que era otro versículo bíblico. Número 5, mira lo que me hiciste hacer. ¿Es una frase manipuladora? ¿Sí o no? Conteste usted allí. Y tenemos que un 14% dice no es manipuladora y un 86% dice sí, claro, ahí está la manipulación. Número 6, dice: vuelvo a caer en las drogas porque tú no me prestas atención. ¿Es esa una frase manipuladora? ¿Sí o no? Y responda usted allí. Nuestros colaboradores, un 86% dijo sí es manipuladora y un 14% dijo no le veo nada de manipulación. Número 7, si me dejas, me muero. Si me dejas, me tiro de un puente. ¿Es esa una frase manipuladora? Y un 83% dijo sí, claro, ahí está la manipulación y un 16% dijo no le veo manipulación. Número 8, sigo adelante porque conozco mi llamado. ¿Eso es una frase manipuladora, sí o no? Y un 60% dijo no es manipuladora y un 39% dijo sí es manipuladora. Número 9, cuando me siento triste, pongo en Dios mi confianza. ¿Es eso una frase manipuladora? ¿Sí o no? Conteste usted. Y mientras tanto le cuento que de nuestra gente, 65% dijo no le veo la manipulación y un 34% dijo sí es manipulación. Y la última: si cuentas nuestro secreto, atente a las consecuencias.
¿Es esa una frase manipuladora? Y un 90% logró identificar que eso es una frase manipuladora y un 9.3% dijo no hay manipulación. Ahora, ¿por qué quisimos hacer estas respuestas? A propósito, ¿cuánto sacó en Ponteo? No, esto no se trata de quién gana y quién pierde. Esto se trata de que nosotros aprendamos a reconocer que hay gente que utiliza la manipulación para hacernos actuar de cierta o de otra manera. Ahora, hay una gran diferencia entre ser manipulado y ser persuadido, o dijéramos entre un manipulador y un persuasor. Jesús vino a desarmar los andamiajes de la manipulación que los religiosos, es decir, los fariseos de su época, habían construido, y para eso utilizó la persuasión. Es decir, Jesús no fue un manipulador, no es un manipulador. Es más, Él nos enseña y nos modela cómo desarmar esos andamiajes de manipulación que se pueden dar en la religión o en cualquier otro ámbito. Jesús lo encontró en los religiosos de su tiempo, los fariseos, y lo atacó con todo. Jesús es un gran maestro y Él nos muestra que no debemos intentar guardar la paz de los manipuladores. Tenemos que pelear por la paz de los manipulados. Y estudiando a Jesús en este tema, me di cuenta cómo Jesús entró en conflicto con tal de desarmar la manipulación y traer paz a la gente que estaba siendo manipulada. Pero a los manipuladores les declaró la guerra. Es por eso que vemos que en ciertos momentos Jesús tenía unas respuestas muy fuertes y en ciertos momentos tenía unas respuestas muy suaves. Yo recuerdo de las primeras veces que estaba leyendo la Biblia, pensaba, ¿por qué Jesús era muy rudo con algunas personas? ¿Qué le costaba acceder para guardar la paz? Pero es que Jesús, en cuanto a los manipuladores, no les ofrece paz, les ofrece desarmar su manipulación con tal de guardar la paz de los que están siendo manipulados, los que están siendo esclavizados por la manipulación. Así que prepárese, tome sus notas, hoy vamos a aprender muchísimo. ¿Qué hago cuando alguien intenta manipularme? Cuando alguien intenta manipularme, debo, en primer lugar, identificarlo y evitar caer en su juego. Si estás interactuando con algún manipulador, lo primero que tienes que hacer es identificarlo. Y número 2, evitar caer en su juego. Pero ¿cómo cuesta identificar al manipulador? Veamos lo que dice Mateo 12, 38 a 39. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Jesús les contestó: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Es decir, yo voy a morir y voy a resucitar, y ahí van a entender ustedes que esa era la gran señal del profeta Jonás. Y quiero decirte una cosa. Una de las cosas más importantes es aprender a identificar al manipulador. Es una persona que quiere apoderarse de ti para que hagas las cosas como él desea, como él o ella, aún en contra de tu voluntad. Utiliza mentiras, chantaje, coacción o intimidación. Es capaz de distorsionar la realidad e imponerte una manera de pensar. Los manipuladores son seductores, son aduladores que usan a los demás para conseguir sus objetivos y te van adormeciendo lentamente, pues tú deseas su aprobación. Es complicado descubrir al manipulador, por eso pusimos estas preguntas, y a lo largo del mensaje tú vas a ir descubriendo, eso es manipulación, pero ¿cómo cuesta? Yo recuerdo en cierto momento que yo era pastor en Lluvias de Gracia, y llegó un personaje y me dijo: Tú eres el hijo del pastor, qué gusto. Yo honestamente estaba más joven de lo que estoy ahora, y me dice: yo quiero agradecerte porque una vez tú oraste por mí. A mí me habían secuestrado y me dejaron en la puerta de la iglesia y tú fuiste el único que me atendió. Yo dije: gloria a Dios, soy un tremendo siervo de Dios. Y luego me empieza a contar que él tenía en su corazón, venía de un departamento y tenía en su corazón donar un terreno para un centro de retiros. Yo dije: Señor, la respuesta de oración para nuestro centro de retiros. Y empieza a contarme y dice: puedes llamar al administrador, quiero venir mañana con los papeles y abogados y darles un terreno porque yo vivo en un departamento y lo tengo aquí en un área cerca de la ciudad. Llamo al administrador, estábamos felices.
Después de un tiempo, como de una hora de estar hablando con él, se fue, dijo: yo vengo mañana a las 3 de la tarde. El otro día a las 3 de la tarde nos llama y dice: mire, sí, con mucho gusto, solo que el abogado viene en camino, que viene del departamento, y cómo están, y estábamos nosotros ahí en eso. Cuando en eso él dice: ay, no vino el abogado, ¿saben qué? ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no nos damos un descanso? El abogado va a venir más o menos como 2 horas tarde y no quiero que ustedes pierdan tiempo. Y yo regreso con él, supóngase, a las 5 de la tarde, con mucho gusto. Nos despedimos y todo el asunto. Y cuando ya nos estábamos despidiendo, me dice: mira, quiero ir aquí a un centro comercial, ¿un poco de efectivo no tienes? Y me dice, y yo recuerdo la frase: ¿efectivo no tienes? Entonces, en el momento, el Señor me dice: te está manipulando. Para eso hizo este drama de 2 días. Y entonces le digo: ¿y cómo cuánto quieres? Unos 1,000 quetzales, no importa. Y para mí era un montón de dinero, pero como ya me tenía engatusado, según él, yo iba a sacar el dinero en efectivo y le iba a dar lo que él quisiera. Y yo le dije: no, ¿sabes qué? No tengo, y nos vemos a las 5, y nunca más lo volví a ver. Ese es el manipulador. Es un seductor que logra reconocer qué quieres y te lo empieza a ofrecer, y cuando menos sientes, tú estás actuando como no quieres. Ahora, a Jesús lo intentaron manipular. Los fariseos eran expertos manipuladores. Y atención a esto: en la religión se da mucho. Hay expertos manipuladores, y no solo en la religión, en todos los ámbitos. Pero tenemos un gran maestro que nos vino a enseñar cómo manejar a los manipuladores, cómo interactuar con ellos. Entonces ellos son capaces de utilizar a las personas y levantarlas y después destruirlas. Ellos no discuten, ellos enredan. ¿Saben? Este tipo me impuso una realidad. Yo no me recordaba, y seguramente nunca pasó lo que él me dijo, que yo había orado por él cuando supuestamente había estado secuestrado, pero me impuso su realidad. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Qué hizo Jesús? En primer lugar, no debo rehuir del conflicto con tal de guardar la paz. Es decir, tú vas a entender que no podemos rehuir del conflicto. Con el manipulador vamos a tener que ser frontales y va a haber conflicto. Vamos a tener que decir: no, no participo, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. No se trata de vivir en paz con el manipulador, no, es guardar la paz interior, guardar la paz de los que están siendo manipulados y enfrentarlos, porque es allí cuando Jesús fue rudo con ellos, con los fariseos, cuando intentaron manipularlo. Porque en este caso le dicen: maestro, queremos ver una señal milagrosa de parte de ti. Y Jesús dijo: no, señal no les voy a dar. ¿Qué está haciendo Jesús? Le está diciendo: no voy a caer en su trampa de manipulación. Si es posible, debo alejarme del manipulador. O si no puedes alejarte, si es tu jefe, si es uno de tus padres, si es un hermano, ignora sus argumentos. Ahora, ¿qué pasa con el manipulador? ¿Qué hubiera pasado si Jesús muerde este anzuelo de una señal milagrosa? Lo que hubiera sucedido es que él hubiera caído en sus redes de manipulación. A mí me pasó, tenía unos 6 años, cuando yo estaba por jugar con unos niños que estaban jugando fútbol. En Guatemala a eso le llamamos chamusca, en México le llaman cascarita, y así en todos los países a ese partido informal de fútbol le tenemos un apodo. Pero yo utilizaba lentes. Ahora estoy volviendo a utilizar. Pero en ese tiempo, yo quiero contarles que a los 10 años el Señor me sanó, pero en ese tiempo usaba lentes. Y cuando yo pido juego, me dicen: no, porque tú usas lentes. Entonces uno de los niños dice, yo le respondo: ¿saben qué? Es que mis lentes son irrompibles. En aquel tiempo no eran de un plástico como ahora que cuesta que se rompan. En aquel tiempo eran de vidrio y se rompían muy fácilmente. Entonces mi papá me había comprado unos lentes de vidrio templado que eran menos susceptibles de que se rompieran. Entonces les digo: no, estos lentes son irrompibles. Y me dicen ellos: tíralos, queremos ver. Caí en su manipulación. Entonces vengo yo y los tiro con mucho cuidado a la altura de mis rodillas. Ellos dicen: con razón, si lo tiraste a la altura de las rodillas, ¿por qué no lo tiras a la altura de tu cintura? Y así me fueron manipulando hasta que uno de ellos me dice: si son irrompibles, ¿por qué no los tiras contra la palangana de ese pick-up? Había ahí un camioncito, un pick-up de metal
Y yo, creyéndome un pitcher famoso, Kershaw, o yo no sé a cuál lo identifica usted como pitcher famoso, tomo con toda mi fuerza los lentes, los estrello contra ese pick-up y los rompo. Y todos salen atorados de la risa, gritándome todo tipo de insultos. Yo había caído en sus lazos de manipulación, porque el manipulador, lo que tenemos que hacer es evitarlo e intentar caer en su juego. Y Jesús fue un maestro en eso. No les dio un centímetro para que pudieran manipularlo. Ahora, en lo personal, quiero invitarte a que tú evalúes si acaso tú no estás utilizando argumentos de manipulación con otras personas. Puede ser que tú lo tienes, lo aprendiste de tus padres, lo aprendiste de algunos familiares, de algún jefe, y hoy te invito a que tú le digas: Señor, yo no quiero manipular a las personas, yo quiero persuadir a las personas, porque eso fue lo que hizo Jesús. Con argumentos, Jesús invitó a las personas a tomar el camino correcto, persuadiéndolos, no manipulándolos. Si tú vendes, te invito a que renuncies a tácticas manipuladoras para vender y que digas: yo voy a vender de acuerdo a los principios del Señor. Punto número 2. Cuando alguien intenta manipularme, debo reconocer el argumento con el que desea hacerme sentir culpable. Número 2, cuando alguien intenta manipularme, lo que tengo que hacer es reconocer el argumento con el que desea hacerme sentir culpable. Veamos Mateo 12:1. Por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y a comérselas. Al ver esto, los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos están haciendo lo que es prohibido en sábado. Y entonces Jesús los enfrenta y les dice más adelante en el versículo 7: si ustedes supieran qué significa esto, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, no condenarían a los que no son culpables. Sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Jesús les dice: ¿y no vieron ustedes lo que hizo David, que se comió los panes de la proposición? ¿Sabes qué está haciendo Jesús? Reconoció el argumento con el cual ellos querían hacerlo sentir culpable. Tú no eres un verdadero maestro de la ley, por eso permites que tus discípulos quebranten el día sábado. Jesús reconoce el argumento y les da un argumento en contra para que ellos se den cuenta de su error, pero sobre todo escapando de su manipulación. Un manipulador detecta tus debilidades e inseguridades. Un manipulador hace críticas destructivas disfrazadas de bondad. Un manipulador puede utilizar el maltrato verbal para someterte. ¿Qué hace el manipulador? Intenta hacerte sentir culpable. Y si el manipulador te hizo sentir culpable, puede hacer que hagas lo que tú no querías hacer. Y esa es la manipulación. Cuando alguien, por ejemplo, dice: no, como usted es rico, ¿verdad? Y come solo en buenos lugares, en cambio uno es pobre, lo que está diciendo es: compártame de su comida. Pero no porque uno sea generoso, sino por culpabilidad. Y eso es una estrategia de manipulación, hacernos sentir culpable. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para escapar de esta trampa de la culpabilidad? 1, cobijarnos bajo la gracia de Dios. Señor, yo tengo lo que tengo porque es por tu gracia y no me voy a sentir culpable. Yo me amparo en tu gracia. Claro, no lo merezco. Tú lo has querido dar a mi vida. ¿Qué hicieron los religiosos en este tiempo? Hacían sentir a la gente culpable con Dios. ¿Y cuál era su gran instrumento? El día sábado. Entonces ellos tenían una policía del día sábado y andaban buscando cuando la gente quebrantaba un detalle del sábado, según ellos, y los hacían sentir culpables, y entonces los podían manipular los 7 días de la semana. Y tristemente en la religión hay mucho de eso. En muchos púlpitos no se predica la gracia de Dios, se predica que usted tiene que ganarse el cielo. Y entonces, si usted se tiene que ganar el cielo y yo como pastor lo tengo que certificar de que sí se va a ganar el cielo o las bendiciones de Dios, lo tengo en la bolsa y lo puedo manipular desde la religión. Jesús ve esto y se molesta porque están usando el nombre de su Padre y empieza a golpear ese andamiaje de manipulación. ¿Qué debemos hacer? Cobijarnos bajo la gracia de Dios. Yo quiero decirte abiertamente, nosotros hemos querido construir una iglesia
no por manipulación. Hemos querido construir una iglesia de hijos libres. Por eso decimos, queremos que usted sea libre y tenga cara de ser libre. Y es por eso que no queremos manipular a nadie. Si vamos a ofrendar, si vamos a servir, si vamos a alabar al Señor, que sea por convicción y no por manipulación. Eso es lo que hemos intentado todo este tiempo y creemos que está en el corazón del Señor. Y queremos invitarlo a que ustedes huyan de cualquier manipulación de líderes religiosos, cualquier otro tipo de manipulación. Afuera se da igualmente la manipulación. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Y si usted ha utilizado este tipo de argumentos y el Espíritu Santo le muestra, tú estás educando a tus hijos con culpabilidad, renuncia a utilizar ese procedimiento, a culpabilizar a otros como argumento. No se vale que tú digas, no, como a mí aquí me abandonan y yo no. Eso es un intento de manipulación. Nosotros tenemos que reconocer el argumento con el cual el manipulador nos quiere hacer sentir culpables. Número 3, ¿qué hago si identifico a alguien que quiere manipularme? Número 3, debo hacer lo correcto siempre y jamás negociar mis convicciones. Otra de las cosas que encontré es que Jesús nos invita a hacer lo correcto y jamás negociar nuestras convicciones. Otra de las cosas que hace el manipulador es que nos invita a hacer algo incorrecto y luego nos coacciona, nos amenaza, nos chantajea con esto. Y eso le pasó a Jesús en varias ocasiones. Veamos Mateo 12:9. Pasando de allí, entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía una mano paralizada. Como buscaban un motivo para acusar a Jesús, le preguntaron, ¿es permitido sanar en sábado? Él les contestó, si alguno de ustedes tiene una oveja y en sábado se cae en un hoyo, ¿no la agarra y la saca? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, está permitido hacer el bien en sábado. Entonces le dijo el hombre, extiende la mano. Así que la extendió y le quedó restablecida tan sana como la otra. Pero los fariseos salieron y tramaban cómo matar a Jesús. Otra de las estrategias del manipulador es hacerte o invitarte a hacer algo incorrecto. No me vas a negar que a veces cuando estábamos niños y nos íbamos a comer un pastel o encontrábamos los chocolates de la mamá, veníamos al hermano y le decíamos, ¿querés chocolate? Para que fuera tan culpable como nosotros, y así él no iba a decir y no nos iba a acusar. Eso es una manipulación. Y eso es exactamente lo que el manipulador quiere hacer, invitarte a hacer algo incorrecto, y si tú muerdes el anzuelo, ya con eso te chantajea. Hemos oído que eso hacen con los políticos. Los invitan a orgías, los invitan a borracheras, los fotografían y ya con eso los empiezan a chantajear. Es invitarte a hacer algo incorrecto, ponerte en entredicho, y es ahí donde tú tienes que ser fiel a tus valores. Aquí fue a la inversa. Yo les aseguro que ellos consiguieron que el hombre de la mano seca llegara allí para poner a prueba a Jesús, como la mujer captada en adulterio de Juan 8. Solo ella fue atrapada en adulterio y él, el adúltero, no fue atrapado en adulterio, era una trampa. Y aquí ponen a Jesús en este dilema, y Jesús es fiel a sus principios. Después de esto dice, ellos salieron y tramaban cómo matar a Jesús, pero Jesús fue fiel a sus convicciones. ¿Recuerdan ustedes que en la película Batman versus Superman, el malvado Doomsday, le pone una trampa a Superman, y es que Superman tiene que salvar a Lois Lane y eso le puede costar la vida? ¿Y qué hace Superman? Pues ofrenda su vida haciendo lo correcto. ¿Qué quiero invitarte a que tú hagas? Cuando se trate de tus convicciones, no cedas a tus convicciones. Es como José siendo seducido por la esposa de Potifar. José dice, no señora, no lo voy a hacer. Él fue fiel a sus convicciones y tuvo el apoyo de Dios. ¿Qué hubiera pasado si José se acuesta con ella? Ella lo hubiera manipulado para el resto de su vida. Y yo he bromeado en otras oportunidades que Génesis entonces solo tendría 37 capítulos, porque ahí se hubiera acabado la historia de José. Pero porque José fue fiel a sus convicciones, no se dejó manipular. Entonces, un manipulador es convincente. Un manipulador persigue sus propios fines sin importar qué tenga que hacer para lograrlos.
Un manipulador utilizará aún amenazas directas o indirectas, o el chantaje. Puede ser tu jefe, puede ser tu papá, puede ser alguien en autoridad, y lo va a hacer para que te sientas culpable. Si te quieren compartir un soborno, si te quieren compartir un pedazo del pastel robado, no accedas. Eso te da libertad. Pero si muerdes el anzuelo, si haces algo que no está correcto, el manipulador va a tener argumentos para manipularte. ¿Qué debo hacer? En primer lugar, no debo acceder a hacer algo en lo oculto. Atención a esto. No debo acceder a hacer algo en lo oculto. Y si tú has utilizado esta estrategia de manipulación, te invito a arrepentirte y que tú le digas: Señor, yo no voy a invitar a otros a hacer cosas incorrectas. ¿No se han dado cuenta que las personas que toman no soportan que un cristiano le diga yo no tomo, y empiezan a decirle: no, tenés que tomar aunque sea un poquito, ¿cómo va a ser? Es esto. Es como, ¿cómo solo voy a ser yo el malvado? Tú también tienes que hacer algo malvado conmigo. Y te invita a ver pornografía, te invita a tomar, te invita a compartir el soborno, te invita a compartir lo que se ha robado. Es táctica del manipulador. Y si tú accedes, te manipuló para siempre. Se cuenta de un niño que era hijo del dueño de la finca, y un día el papá llevó unos gansos y le dijo al hijo: hijo, por favor, no te quiero cerca de estos gansos, tú tienes una onda y estás constantemente tirándole a todo lo que se mueve, no quiero que te acerques a estos gansos, son muy valiosos para mí. Entonces viene el niño y dijo: sí, papá. Pero un día, jugando con la onda, por accidente le pegó a uno de los gansos y lo mató. Y él, al verse en este estrecho, escarbó en tierra al ganso y dijo: nadie se dio cuenta. Pero ¿saben quién sí se dio cuenta? El cocinero. Entonces viene el cocinero y empieza a manipular al niño. Le decía: Jorgito, vi lo que hiciste, no se lo voy a decir a mi papá, por favor. No, yo no se lo voy a decir, solo quiero ver si me puedes ayudar a lavar los platos hoy. Muy bien, yo le ayudo. Y entonces el padre de familia empezó a ver cómo el cocinero empezaba a manipular al hijo. ¿Saben qué? Jorgito me va a ayudar a limpiar hoy la cocina. Y Jorgito ponía cara: ¿verdad, Jorgito? Sí, decía el niño, y accedía a lo que el cocinero le decía. Hasta que el niño ya no aguantó y fue con su papá y le dijo: papá, te quiero confesar algo. ¿Qué pasó, hijo? ¿Te acuerdas de aquellos dos gansos? Sí. Un día, por accidente, le pegué una pedrada jugando con mi onda y lo maté y lo enterré. Y he pasado 3 semanas con el miedo de contártelo porque me lo habías dicho, y a raíz de eso el cocinero me ha estado manipulando y ahora soy esclavo del cocinero. Y el papá le dice: hijo, yo ya sabía. Yo vi los gansos y estaba esperando cuánto aguantabas para venir a decir la verdad. Ese es el manipulador. Por eso te digo, cuando nosotros llegamos delante del Padre y descubrimos la gracia, y eso fue lo que Jesús vino a hacer. Él vino a decirles: no permitan que los manipulen con el día sábado, no permitan que los manipulen con que si van a perder la salvación, no permiten que los manipulen de ninguna forma. Ustedes son salvos por gracia. Acérquense a mi Padre, confiesen sus pecados y Él se los va a perdonar. Esa es la propuesta de Jesús: librarnos de todas las formas posibles, y aquí incluye librarnos de la manipulación. ¿Cómo te logras librar de la manipulación? A través de la gracia de Dios. Cuando llegas delante de Él y confiesas tus pecados. ¿Y sabes qué? Cuando confiesas tus pecados, no creas que el Señor te va a decir: hijo, no sabía que tenías ese problema. No vas a sorprender al Señor, Él ya lo sabe. Pero Él quiere que tú y yo vayamos con humildad y confesemos nuestros pecados y seamos libres, aún no solo del pecado, sino también de la manipulación. Número 4. Cuando alguien intenta manipularme, debo escapar de la codependencia. Hay otro elemento que se llama la codependencia, y es cuando alguien está siendo manipulado por otra persona, está siendo ya dañado y no logra zafarse. Sucede con matrimonios, cuando hay un adicto a alguna sustancia, sea alcohol o a las drogas, que la esposa o el esposo se vuelve un codependiente de él. Eso es una estrategia también de manipulación y viene del enemigo. ¿Qué debemos hacer? Escapar de la codependencia. Miren lo que dice Mateo 15:2.
En otra ocasión le dicen los fariseos a Jesús: ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? Le preguntaron. No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Jesús le respondió: ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Y luego, ahí es donde Jesús menciona lo de la ayuda a los padres, que ellos decían: si tú ofrendas a la sinagoga o traes al templo tu dinero y ya no te alcanza para ayudar a tus padres, está bien, si lo diste como ofrenda. Entonces Jesús decía: ustedes violan ese mandamiento. Y es por eso que les dice Jesús: hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandamientos de Dios. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen, les dijo, y traten de entender. Lo que entra en la boca no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Entonces los discípulos se acercaron y preguntaron: ¿te das cuenta que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Jesús contestó: toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Así que no les hagan caso. Son guías ciegos que conducen a los ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en una zanja. Jesús está diciendo: no caigan en codependencia, porque la codependencia es un ciego guiando a otro ciego. Es cuando una persona dice: si me dejas, me mato. Si me cortas, ahorita me voy a ir a tirar un puente. Y tal vez es un noviazgo no sano, y la muchacha o el muchacho lo quiere dejar, él sabe que debe dejarlo, pero por la codependencia no lo hace. E igual yo he sido pastor codependiente en algunas oportunidades. Hay gente que dice: pastor, si no viene ahorita a las 2 de la mañana, me voy de la iglesia. ¿Ya? Si usted predica de los diezmos, me voy de la iglesia. Alguien me puso en unas redes sociales: cuando usted dijo tal cosa, me fui de la iglesia. Como quien dice: yo dejé de estar en comunión con Dios y usted tiene la culpa, pastor. Antes eso me afectaba, y quiera que no, me afecta. Pero ahora que ya entendí esto, digo: está bien, si no quiero ir a la iglesia. Yo no soy responsable de que usted abandone su cristianismo. Yo soy responsable de enseñarle la verdad. Y si usted quiere abandonar el cristianismo, es cosa suya. Yo no soy responsable de las decisiones que usted tome. Yo soy responsable de decirle la verdad. Y así es como escapamos de la codependencia. Un manipulador quiere que sientas lástima por él. Un manipulador es muy hábil en hacerte sentir culpable, y eso se llama proyección. Por eso los discípulos vienen con Jesús y le dicen: ¿te das cuenta que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? ¿Cómo nos costó jalar a los fariseos que estaban viniendo, y con un mensaje los ofendiste y ya no quieren regresar a la iglesia? Y Jesús les dice: toda planta que mi Padre Celestial no plantó será arrancada de raíz. Así que no les hagan caso. ¿Sabes? Si a ti te están manejando con codependencia, Jesús te dice: no le hagas caso. Son guías de ciegos que conducen a los ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en la zanja. Si una persona manipula a otro y se establece una relación de codependencia, los dos se van a dañar. Entonces aquel que te dice: si me dejas, me mato, ¿sabes qué va a pasar? Si tú te quedas con él, los dos se van a tirar del puente. Es decir, los dos se van a hundir, porque eso es lo que está diciendo Jesús. Si un ciego guía a otro ciego, los dos se van a caer en una zanja. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con la codependencia? No les hagas caso. No caigas en ese juego de la codependencia. ¿Qué debo hacer? Dos cosas. Uno, no sentir lástima por ellos. Deben aprender a afrontar las consecuencias. ¿Ya? Cuando alguien dice: si me pagas las deudas, te juro por mi madre que no me vuelvo a meter en deudas. Si no ha pasado por un proceso de arrepentimiento y de orden financiero, se va a volver a meter en deudas. Es que si no me ayudas, voy a terminar preso y tú vas a tener la culpa. Tú vas a tener la culpa de que pierda mi casa porque tienes el dinero y no me lo has prestado. Eso es codependencia, eso es manipulación. No tenemos que sentir lástima por ellos. Ellos deben aprender por las consecuencias. ¿Se recuerdan? Henry Cloud dice que hay sabios, necios y malvados. Y el sabio aprende cuando uno le da un consejo.
El necio aprende solo por las consecuencias, el malvado solo que Dios haga un milagro, pero se necesitan ahí abogados, barrotes y esposas de las que usan los policías, ¿verdad? Ahora, para que no me hagan acusar de misógino, pero ¿qué quiero decirle? ¿Recuerda usted la parábola del hijo pródigo de Lucas 15? Como el padre ve que el hijo toma los bienes y se va a vivir perdidamente. El padre lo va a buscar, le manda sándwiches, le manda un Uber Eats con un sándwich de pollo. No, lo deja que aprenda de sus consecuencias. Y eso es lo que lo hace despertar. Dice que cuando el muchacho tuvo ganas de comer lo que estaban comiendo los cerdos, volvió en sí. Es decir, estaba como hipnotizado de pecado. Y solo fue la necesidad, el hambre le caló y entonces volvió en sí. Pidamos al Señor sabiduría para no dejarnos manipular. Y si usted ha sido una persona que está manejando a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a otras personas a través de la victimización, le digo en el nombre de Jesús, deje de victimizarse, porque eso no está correcto y usted es responsable de sus acciones. Número 5, ¿qué debo hacer ante un manipulador? Cuando yo identifico quién es un manipulador, debo ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Ante un manipulador, en lugar de ver las cosas desde el punto de vista que él me quiere hacer ver, yo tengo que ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Y le voy a decir algo, los manipuladores no todas las veces son el malvado de la cuadra. A veces podrían ser hasta nuestros amigos. Porque ¿sabe quién es el manipulador por excelencia? Satanás. Él es el que nos acusa, nos culpabiliza y podría utilizar a un ser querido, a alguien cercano, para intentar manipularnos. En cierto momento está Jesús con sus discípulos y les cuenta: miren, yo voy a dar mi vida por ustedes, a eso he venido. Y su amigo Pedro, dice Mateo 16:22, entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Es decir, Satanás es opositor. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Aún Jesús identificó esa venta de manipulación en uno de sus amigos, Pedro, que Pedro acababa de dar una respuesta extraordinaria. Tal vez por eso se envalentonó, porque él acababa de responder cuando Jesús preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Pedro dijo: bueno, ellos dijeron Juan el Bautista, otros un profeta. Y Pedro dijo: yo me la sé, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bienaventurado Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre. Y entonces después de eso Jesús les cuenta: voy a dar mi vida en la cruz. Y Pedro viene y dice: no, Jesús, ven para acá, aquí vas a toparte con una verdadera sabiduría. Dios nos libre, eso jamás te acontecerá a ti. Y Jesús ve la venta de manipulación y le dice: apártate, porque estás viendo las cosas desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Entonces el enemigo puede utilizar a nuestra gente cercana para intentar manipularnos. Por ejemplo, eso de: piensa en ti mismo, disfruta la vida, eres joven, ve a parrandear todo lo que puedas, prueba todas las sustancias, solo una vez vas a ser joven, piensa en ti un poco. Eso, le dice Jesús, es manipulación. Dice: pues tú no ves las cosas desde el punto de vista de Dios, sino desde el punto de vista humano. Si hay alguien que te quiere hacer pensar de forma egoísta, piensa en ti mismo, lo que importa eres tú. Por ahí hay manipulación. ¿Sabes? Jesús es la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si tú haces bien, si tú haces lo correcto, vas a escuchar el punto de vista de Dios. Y vas a decir: por más que me atraiga, Dios dice que si no estoy casado, no debo acostarme con mi novio, con mi novia. Por más que quiera, en ese lugar hay pecado y no voy a ir. Por más que quisiera, no voy a recibir ese soborno. Por más que quisiera, no voy a acostarme con la esposa de mi jefe. Mira que perdiste una gran oportunidad. Eso solo sucede una vez en la vida. Pero si tú eres fiel a tus convicciones, te vas a dar cuenta que Dios te va a levantar. ¿Qué hizo Jesús? Obedeció al Padre. Y el camino que el Padre le había dictado no era un camino emocionante, era el camino de la cruz. Pero ¿qué dice Filipenses 2:5 en adelante?
que porque Jesús fue obediente, le dio un nombre sobre todo nombre. ¿Qué hizo Dios con José? Fue fiel a sus principios y lo puso como segundo de todo Egipto. Cuando tú ves las cosas desde el punto de vista de Dios, tú no te vas a dejar manipular. Por eso tienes que estar leyendo la palabra. ¿Por qué Jesús tenía tanta claridad de resistir la manipulación de los fariseos? Es porque Él tenía la palabra del Señor. Así que te invito a que empieces a leer la Biblia y seas fiel a los principios del Señor. Entonces nadie te va a poder manipular. Pero si tú te desconectas de los principios del Señor y empiezas a pensar que lo más importante eres tú mismo, empiezas a crecer en egoísmo, estás en peligro de ser manipulado. ¿Qué debo hacer? Debo obedecer a Dios y dejar a Él los resultados. Debo obedecer a Dios y dejar a Él los resultados. Y si tú has utilizado esta táctica de ser manipulador, quiero invitarte a que respetes las convicciones de los demás. Si miras a alguien que ha decidido no tener redes sociales, respétalo. Si ves a alguien que ha decidido no tener televisión por cable o un servicio de esos, respétalo. Si te encuentras con alguien que ha propuesto en su corazón algo, pensemos no tomar algo, respeta esa convicción, porque podría haber una veta de manipulación escondida. Y yo les quiero decir algo, he estado viendo mi corazón y pensando, ¿está usando tácticas de manipulación o he estado queriendo convencer a las personas? Y los que me conocen, ustedes saben que mi pasión ha sido que seamos una iglesia que camina por convicción, no por manipulación. Entonces yo le pido al Señor, Señor, ¿cómo le explico a la gente qué es hablar en lenguas? ¿Cómo le explico a la gente qué es levantar las manos? ¿Cómo le explico a la gente el esfuerzo de estar diciendo, miren, tenemos una junta administradora, todo el dinero que usted da va y es administrado no por Ronnie Madrid S.A., sino es una junta que determina a dónde van los dineros, a mí me asignan un sueldo. Todo eso es para que usted haga las cosas por convicción y no por manipulación. Y espero que hoy, después de este mensaje, todos digamos, Señor, yo quiero seguir tu ejemplo, Jesús, y yo quiero ser una persona que no manipula, que convence y que hace las cosas no en ignorancia, sino por profundas convicciones. Y número 6, ¿cuál es el último argumento o el último procedimiento en contra del manipulador? Es que debo refugiarme en mi identidad para no ser movido. Cuando te topes con un manipulador, refúgiate en tu identidad, porque el manipulador lo que va a hacer es intentar adularte para seducirte, porque es lindo que a uno le digan, ala, usted es el mejor pastor de la ciudad, no que de la ciudad de Guatemala, no, del mundo, usted es el mejor de los pastores. Y entonces cuando ya nos tienen en su telaraña, es ahí donde manipulan. Jesús no se dejó. Y recuerdan ustedes Juan 6, alimentación de los 5,000. Hay 5,000 hombres, más mujeres y niños. Jesús le da de comer a todos. Y dice Juan 6:15, usted lo tiene ahí. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. ¿Cómo se podían apoderar de Jesús para hacerlo rey? ¿Sabes cómo se apodera el manipulador de una persona? A través de la adulación, ofreciendo un gran premio, ofreciendo lo que la persona está deseando. En este caso, en esta situación que les conté, un centro de retiros para la iglesia. ¡Wow! Alabado sea el Señor. Me encontró en la tecla y me empezó a manipular. Luego, así cuando te ofrecen un ascenso, cuando te ofrecen mucho dinero, o ya no digamos la estafa de que, mire, hay una persona que me heredó mucho dinero, pero no tengo dinero para los trámites, deme un poquito para que yo pueda pagar abogados. Nos encuentran el punto de la adulación, nos hacen soñar con algo extraordinario. Y ¿qué hace Jesús? Se va solo a orar. Yo leo acá que Jesús se sintió tentado, pero Jesús estaba firme en sus convicciones. Por ejemplo, en Juan 5:41 dice, la aprobación de ustedes no significa nada para mí. Jesús constantemente estaba rechazando la aprobación de las personas. En Reina Valera dice, gloria de hombres no recibo. Si tú quieres apartarte de manipulación, constantemente tienes que estar llevando a la cruz los aplausos que te den, las cosas lindas que te digan. Tú las llevas a la cruz y dices, Señor, esto es por tu gracia. Señor, si canté bien, es por tu gracia. Si soy linda, es por tu gracia. Si tengo dinero, es por tu gracia. Si caí bien, es por tu gracia. Todo lo bueno, si saqué un buen punteo, es por tu gracia, Señor. Llévalo a la cruz y eso te va a guardar de la manipulación. ¿Por qué? Estos están determinados a
manipular a Jesús, y seguramente están inspirados por el infierno. Veamos qué sucede en Juan 6:25. Recuerdan ustedes que Jesús se va solo a orar, envía a los discípulos del otro lado en una barca. Es ahí donde él camina sobre el agua y los alcanza. Yo nunca había entendido el propósito de el milagro de que Jesús caminara en el agua. Y ahora lo entiendo, era escapar de los aduladores, porque la mañana siguiente ellos vienen a buscar a Jesús y dicen: miren, ¿dónde está Jesús? No, seguramente se fue con sus discípulos del otro lado del mar o del lago. Entonces ellos dicen: no, nosotros vimos que él no iba en la barca, él se quedó de este lado, pues a saber dónde está. Entonces cuando ellos llegan del otro lado, dicen: vamos a buscar, y encuentran a Jesús, y lo primero que le dicen es: maestro, ¿cómo llegaste acá? ¿Se puede usted imaginar qué hubiera sucedido si Jesús les dice: pues fíjense que caminé sobre el agua? ¡Ja! Para ellos hubiera sido algo más argumento para la adulación. Entonces el verso 30 dice: y le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces o qué obra hace? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque es pan de Dios, o porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: danos siempre ese pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed. Ellos oyeron: ¿sabes qué? Ese Jesús le dio de comer a mucha gente. Entonces ellos llegaron a decir: repite ese milagro, porque así como Moisés le dio maná en el desierto a la gente, tú lo acabas de hacer, pero queremos que lo hagas otra vez. Jesús dijo: yo soy el pan, yo soy el pan. Y no cae en la trampa de hacer el milagro frente a ellos. ¿Por qué? Porque le hubiera pasado a Jesús lo mismo de los lentes. Nunca hubiera sido suficiente. Para el manipulador, él no está intentando creer, él está intentando manipular. Ahora, en este caso Jesús les dice una verdad. Dice: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿Sabes? Cuando nosotros encontramos al Señor y nos refugiamos en su identidad, se nos sacia el hambre de que la gente nos felicita, la sed de qué piensa la gente de mí. Esa debemos mitigarla en Jesús. Y lo hemos dicho aquí, y esa es mi pasión de hablar del nuevo nombre. Cuando nosotros llegamos en comunión con el Señor y le decimos: ¿qué piensas tú de mí, Señor? Quiero escuchar de ti. ¿Qué piensas? Y entonces tu sed se sacia cuando el Padre te dice: tú eres mi hijo, eres amado y en ti tengo complacencia. Un corazón saciado es un corazón que no se deja manipular. Un corazón hambriento de identidad es un corazón que es fácilmente manipulable. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos reafirmar nuestra identidad delante del Padre, recordar que soy hijo, que soy amado y que en mí Dios tiene complacencia. Y si tú has utilizado la táctica de atacar la identidad de las personas, si tú eres de los que pone apodos, si tú eres de los que ha utilizado el ataque a la identidad para manipular, hoy te puedes arrepentir y decirle: Señor, yo quiero dejar las prácticas de manipulación y quiero aprender de ti las prácticas de la persuasión. Entonces hemos visto 6 principios. Cuando alguien intenta manipularme, debo identificarlo y evitar caer en su juego. Número 2, reconocer el argumento con que él desea hacerme sentir culpable. Número 3, hacer lo correcto siempre y jamás negociar mis convicciones. Número 4, cuando alguien intenta manipularme, debo escapar de la codependencia. Número 5, ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Y número 6, refugiarme en mi identidad para no ser movido. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Hoy vamos a cerrar este mensaje recordando qué dice el Señor de nosotros. Y quiero invitarte a que, puestos de pie, cantemos: yo soy quien tú dices que soy, Señor. Límpiame de la manipulación, líbrame de la manipulación. Y se aplica: perdóname, Señor, he estado siendo un manipulador. Quiero ser alguien como tú, que convence, no que manipula. Cantemos entonces. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición
su amor por mí, por su amor por mí. Juntos, libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy en el rescato, su gracia en mí. Aún siendo yo pecador, murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Juntos decimos, escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, si yo soy quien dices que soy, libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si